La ascensión del rey Carlos III en septiembre de 2022 no marcó simplemente la continuación de una monarquía constitucional. Inició una recalibración de la disciplina interna de la Casa Real, moldeada por décadas de observación, frustración y, en algunos casos, disenso silencioso. Durante más de 70 años, Carlos había operado dentro de un sistema definido por el precedente, guiado por el largo reinado de su madre, la reina Isabel II. Al asumir el trono, heredó no solo autoridad ceremonial, sino también la responsabilidad de la gobernanza interna de la institución en sí misma. Lo que estaba en juego no era la existencia de la monarquía, su posición constitucional permanecía segura, sino su credibilidad operativa, la confianza pública, la transparencia financiera y la eficiencia institucional habían pasado a ser objeto de un escrutinio creciente en la Gran Bretaña moderna. Carlos comprendía que la monarquía no podía depender únicamente de la tradición, requería disciplina visible. Y así, de manera discreta pero decisiva, una serie de normas más estrictas comenzó a redefinir el funcionamiento de la Casa Real. Estos cambios no se anunciaron mediante declaraciones grandilocuentes. Surgieron a través de ajustes de personal, expectativas revisadas y señales sutiles pero inequívocas por parte del nuevo soberano. Cada norma, a su manera, reflejaba un principio central. La monarquía debía ser percibida como una institución que se justifica a sí misma. Uno de los primeros y más visibles ajustes se refería al tamaño y al alcance de la familia real en funciones. Durante décadas, la institución había operado con una amplia red de parientes que desempeñaban deberes oficiales. Esta estructura, aunque extensa, a menudo difuminaba la distinción entre la autoridad central y la representación periférica. Carlos había expresado durante mucho tiempo su preocupación de que tal modelo corría el riesgo de diluir la rendición de cuentas. Al convertirse en rey, actuó para reforzar una jerarquía más concentrada. La expectativa se volvió clara. Solo un número reducido de miembros senior de la familia real llevaría a cabo funciones financiadas con fondos públicos. No se trataba únicamente de eficiencia. Era una decisión estructural destinada a aclarar quién representaba a la corona en calidad oficial y quién no. La aplicación de esta norma no requirió reprimendas públicas. Operó a través del acceso a financiación, a compromisos oficiales y al apoyo institucional. Aquellos fuera del núcleo definido vieron sus funciones naturalmente reducidas. En términos públicos, la monarquía aparecía más estilizada. Internamente, el mensaje era inequívoco. La proximidad al soberano ya no garantizaba relevancia operativa. Estrechamente vinculada a esta reestructuración, se encontraba una aproximación más firme a la disciplina financiera. La monarquía siempre ha existido dentro de un delicado equilibrio entre financiación pública y riqueza privada. Bajo Carlos, ese equilibrio pasó a gestionarse con mayor rigor. Los gastos asociados a funciones oficiales quedaron sujetos a un escrutinio más estricto, y las expectativas de eficiencia en los costes se reforzaron discretamente en toda la Casa Real. No se trataba de austeridad en el sentido convencional, más bien, aún era una recalibración de la percepción. El rey comprendía que la tolerancia pública hacia el exceso percibido se había reducido. Al endurecer la supervisión financiera, pretendía alinear la institución más estrechamente con las expectativas contemporáneas de rendición de cuentas. Se esperaba que quienes formaban parte de la Casa Real se adaptaran en consecuencia, a menudo con menos margen para el gasto discrecional del que había sido habitual anteriormente. Otra norma, menos visible pero igualmente significativa, se refería a la gestión del mensaje público. Durante décadas anteriores, distintos miembros de la familia real
habían cultivado perfiles públicos diferenciados, lo que en ocasiones daba lugar a inconsistencias en el tono y el énfasis. Carlos buscó imponer una mayor coherencia. Las comunicaciones debían coordinarse de manera más estrecha, con una alineación más clara con las prioridades centrales. Esto no eliminaba la individualidad, pero la situaba dentro de límites definidos. La monarquía, en la visión de Carlos, no podía permitirse narrativas en competencia. Su fortaleza residía en la unidad de propósito, no en la diversidad de expresión. La aplicación en este ámbito fue sutil pero eficaz. El acceso a plataformas oficiales, oportunidades mediáticas y respaldo institucional pasó a depender de la adhesión al mensaje acordado. Aquellos que operaban fuera de estas expectativas se encontraban cada vez más aislados del aparato central de comunicación. Bajo estos ajustes visibles se encontraba un cambio más profundo en la cultura interna. Carlos había pasado décadas preparándose para la realeza, defendiendo a menudo la modernización dentro de un marco respetuoso con la tradición. Ahora, con la autoridad plenamente investida en él, podía actuar conforme a esos instintos. Uno de esos instintos era una preferencia por el profesionalismo frente a la informalidad. La Casa Real, aunque impregnada de ceremonial, es también una institución de trabajo que emplea a cientos de personas. Bajo Carlos, se reforzaron las expectativas en cuanto a conducta, eficiencia y rendición de cuentas. Las prácticas informales que habían persistido con el tiempo fueron discretamente reevaluadas. No se trataba de un rechazo de la tradición, sino de una redefinición de la misma. La tradición, en este contexto, debía servir a la función de la institución, no obstaculizarla. Se esperaba que el personal actuara con una claridad de propósito que reflejara el propio enfoque del rey. Metódico, disciplinado y en ocasiones exigente. Para quienes estaban acostumbrados a los ritmos del reinado anterior, estos cambios requirieron adaptación. El estilo de la difunta reina se había caracterizado por la continuidad y la contención, permitiendo que las prácticas establecidas evolucionaran gradualmente. Carlos, por el contrario, demostró una mayor disposición a intervenir cuando percibía ineficiencia o ambigüedad. Sin embargo, estas primeras normas, aunque significativas, permanecían dentro del ámbito del perfeccionamiento operativo. Abordaban cómo funcionaba la monarquía en el día a día, cómo se presentaba y cómo gestionaba sus recursos internos. Aún no alcanzaban las cuestiones más profundas de autoridad y control que surgirían a medida que avanzara su reinado. A medida que se desarrollaban los primeros meses del reinado de Carlos, se hizo cada vez más evidente que no se trataba de ajustes aislados. Formaban parte de una estrategia más amplia, una que se extendería más allá del personal y las finanzas hasta la propia estructura de la influencia real. Y es en ese nivel más profundo de control donde las normas más trascendentales comenzarían a tomar forma. La siguiente fase de las reformas internas del rey Carlos III se desplazó más allá de la eficiencia visible hacia el terreno más sensible de la influencia. ¿Quién puede hablar? ¿Quién puede actuar? ¿Y bajo qué autoridad? Si los ajustes anteriores clarificaban la estructura, estas normas posteriores definían el control. En el centro de este cambio se encontraba un endurecimiento de las expectativas en torno a la defensa de causas personales. Durante gran parte de su vida como príncipe de Gales, Carlos había sido conocido por su disposición a implicarse públicamente en cuestiones que abarcaban desde la arquitectura hasta la política medioambiental. Esa independencia, aunque tolerada en un heredero, requería una recalibración en un monarca reinante. El soberano, por diseño constitucional, debe permanecer políticamente neutral. Lo que cambió bajo Carlos no fue únicamente su propia contención,
sino el estándar impuesto a otros miembros de la familia real. Se esperaba que los miembros en funciones ejercieran mucha mayor cautela al alinearse con causas que pudieran interpretarse como políticas. La frontera entre el compromiso benéfico y la expresión política, siempre delicada, pasó a observarse con mayor rigor. Esta norma se aplicó a través de estructuras de asesoramiento que ahora operaban con mayor autoridad. Altos asesores, a menudo procedentes de entornos experimentados del servicio civil, fueron facultados para revisar y, cuando fuera necesario, redirigir los compromisos propuestos. Invitaciones que antes podían haberse aceptado con un escrutinio mínimo pasaron a someterse a una evaluación cuidadosa. El objetivo era la coherencia, pero el efecto era el control. Para los miembros de la familia real acostumbrados a cierto grado de discreción personal, esto representó una reducción de su autonomía. La alineación pública con cuestiones controvertidas podía acarrear consecuencias institucionales, no mediante sanciones formales, sino a través de una reducción gradual de oportunidades, invitaciones rechazadas, plataformas denegadas y visibilidad disminuida. El mecanismo era silencioso, pero sus implicaciones eran claras. Estrechamente vinculado a esto, se encontraba una gestión más deliberada de las asociaciones externas. En décadas anteriores, los patronazgos reales se habían expandido significativamente, no reflejando a menudo tanto intereses personales como prioridades institucionales. Carlos introdujo un enfoque más selectivo. Los patronazgos fueron revisados no solo por su valor benéfico, sino por su alineación con los objetivos más amplios de la monarquía. Las organizaciones que buscaban el respaldo real encontraron un proceso más exigente. El riesgo reputacional para la corona se evaluó con mayor rigor y las asociaciones de larga data no quedaron exentas de reconsideración. No se trataba de una retirada del servicio público, sino de una recalibración de su alcance. La monarquía apoyaría menos causas, pero con mayor claridad y coherencia. La aplicación, una vez más, se basó menos en instrucciones explícitas y más en ajustes estructurales. Los patronazgos podían reasignarse, concluirse discretamente o simplemente dejarse expirar. Para las organizaciones implicadas, el mensaje era a menudo implícito más que explícito. Para la familia real, reforzaba una jerarquía en la que las prioridades institucionales prevalecían sobre la preferencia personal. Otro ámbito de control reforzado se refería a la comunicación interna, concretamente al flujo de información más allá de los muros del palacio. La monarquía ha operado durante mucho tiempo bajo un intenso escrutinio mediático, con informaciones oficiosas y conversaciones de contexto formando parte de su interacción con la prensa. Bajo Carlos, esta práctica pasó a estar más regulada. La expectativa era que la comunicación con los medios se centralizara y disciplinara. Las revelaciones no autorizadas, incluso aquellas presentadas como aclaraciones benignas, pasaron a considerarse cada vez más como vulneraciones de la confianza institucional. La preocupación del rey no era únicamente el daño reputacional, sino la erosión de la cohesión interna. Una narrativa dividida, una vez pública, es difícil de contener. Para hacer cumplir esto, se reforzaron los protocolos internos. Se recordó al personal, formal e informalmente, sus obligaciones en materia de confidencialidad. Se clarificaron las líneas de comunicación y las consecuencias de desviarse, aunque rara vez públicas, eran comprendidas dentro de la casa. En algunos casos, los cargos fueron reasignados o concluidos discretamente cuando la confianza se veía comprometida. Para los miembros senior de la realeza, las implicaciones fueron igualmente significativas. El cultivo de relaciones mediáticas individuales, antes una práctica sutil pero aceptada,
pasó a estar más limitado. Se esperaba que el mensaje público pasara por canales establecidos, garantizando la alineación con el enfoque general del rey. La monarquía hablaría con una sola voz, o no hablaría en absoluto. Bajo estos desarrollos se encontraba una afirmación más profunda de autoridad, la redefinición de lo que significaba ser un miembro en funciones de la familia real. Bajo disposiciones anteriores, la distinción había parecido en ocasiones flexible, moldeada tanto por las circunstancias como por la política. Carlos buscó formalizarla. Un miembro en funciones, en este nuevo marco, no era simplemente un miembro de la familia que asumía compromisos. Era un rol definido por el deber, la disciplina y la adhesión a los estándares institucionales. Los privilegios asociados a ese rol, seguridad, financiación, visibilidad, ya no se asumían como permanentes. Eran contingentes. Esto introdujo un cambio sutil pero importante en el poder. El monarca, como fuente de esos privilegios, disponía de un mayor margen de influencia sobre cómo se ejercían. La participación en la vida pública de la monarquía se volvía condicional, no inherente. Para algunos, esto representó una ruptura con supuestos pasados sobre estatus y derecho. La aplicación de esta norma fue quizás la más trascendental hasta ese momento, precisamente porque operaba en la intersección entre la identidad personal y la función institucional. Estar dentro del núcleo de la monarquía ya no era únicamente una cuestión de nacimiento. Requería alineación con las expectativas del rey, de manera constante y sin desviación. A medida que estas normas intermedias se consolidaban, la monarquía comenzó a proyectar una imagen más controlada y deliberada. Las apariciones públicas eran menos numerosas pero más enfocadas. El mensaje era más claro, aunque menos variado. Internamente, los límites de la autoridad estaban definidos con mayor precisión. Sin embargo, esta consolidación de la influencia no era un fin en sí mismo. Sentaba las bases para una transformación más profunda, una que abordaría no solo cómo operaba la monarquía, sino cómo el poder dentro de ella se ejercía en última instancia y cuando era necesario se retenía. Es en este nivel más elevado de control donde emergería la norma más definitoria del reinado de Carlos III, reconfigurando el equilibrio interno de la institución de maneras que van mucho más allá del orden ceremonial. En el nivel más alto de las reformas del rey Carlos III se encuentra una norma menos visible que cualquier ajuste de personal o de mensaje, pero más trascendental que todo lo que la precede. Se refiere a la centralización de la autoridad en sí misma. ¿Quién determina en última instancia los límites de la función real y cómo se ejerce esa autoridad cuando es cuestionada? Durante gran parte de la monarquía moderna, ha existido un entendimiento implícito de que, aunque el soberano reina, la institución opera a través de una red de figuras senior cuyos roles conllevan cierto grado de autonomía heredada. Carlos no ha desmantelado esa estructura, pero ha redefinido sus límites. La norma final y más significativa de su reinado hasta ahora es simple en principio. Ningún individuo, independientemente de su estatus, y opera de manera independiente de la dirección estratégica de la corona. Esto marca una consolidación del control sutil pero profunda. No altera el derecho constitucional, ni interrumpe la continuidad ceremonial que define a la monarquía. En cambio, reconfigura el poder interno al convertir la alineación con las prioridades del soberano en la condición central de participación en todos los niveles. Los orígenes de esta norma pueden rastrearse hasta tensiones que se hicieron cada vez más visibles en los últimos años del reinado anterior. Enfoques divergentes respecto al deber público, diferencias en la relación con los medios y, en algunos casos, salidas abiertas de las expectativas establecidas, revelaron las limitaciones de una cultura interna más permisiva. Carlos,
tras observar estos desarrollos durante décadas, inició su reinado con la clara intención de evitar que tal fragmentación volviera a repetirse. Bajo este nuevo marco, la monarquía funciona menos como una colección de roles paralelos y más como una institución unificada dirigida desde el centro. Las decisiones estratégicas, ya sea en materia de compromisos públicos, asociaciones institucionales o prioridades a largo plazo, se coordinan ahora de manera más estrecha a través de la oficina del rey. El resultado es una cadena de autoridad más clara que deja menos margen para la interpretación individual. La aplicación en este nivel es necesariamente discreta, pero sus efectos son inconfundibles. El acceso a los mecanismos de la función real, residencias oficiales, apoyo de personal, funciones ceremoniales y representación internacional, depende de la adhesión a este modelo centralizado. Quienes operan dentro de él ven reforzados sus roles y sostenida su visibilidad. Quienes no, encuentran una retirada gradual pero definitiva del respaldo institucional. No se trata de disciplina en el sentido convencional. No hay declaraciones públicas de censura ni sanciones formales anunciadas desde los balcones palaciegos. En cambio, el sistema opera a través de la inclusión y la exclusión, mediante la asignación de oportunidades y la retirada silenciosa de privilegios. Es una forma de control que se apoya en la estructura más que en el espectáculo. Una de las implicaciones más significativas de esta norma es su efecto en la dinámica de la sucesión. La monarquía siempre se ha definido por la continuidad, con el heredero aparente preparándose durante décadas para asumir las responsabilidades del soberano. Bajo Carlos, esa preparación está más estrechamente integrada en el ejercicio actual de la autoridad. Guillermo, príncipe de Gales, ocupa una posición que refleja este cambio. Su papel no es meramente anticipatorio, es operativo. Las responsabilidades se delegan con una claridad que se alinea con la estrategia general del rey, asegurando que la transición de autoridad, cuando llegue, se produzca dentro de un marco de control ya establecido. Esto reduce la incertidumbre, pero también refuerza el principio de que la autoridad fluye hacia abajo desde el soberano, no hacia afuera desde la iniciativa individual. Para otros miembros de la familia real, las implicaciones son más restrictivas. El margen para definir roles independientes dentro de la institución se ha reducido considerablemente. Se espera que los compromisos y los patronazgos y las declaraciones públicas encajen dentro de una estructura cohesionada que refleje las prioridades del rey. La monarquía, en este sentido, se ha vuelto menos adaptable en su diversidad externa, pero más estable en su coherencia interna. Esta centralización también se extiende a la gestión de crisis. En épocas anteriores, los desafíos a la monarquía, ya surgieran de controversias públicas o de desacuerdos internos, se abordaban a menudo mediante una combinación de tradición y respuesta gradual. El enfoque de Carlos es más deliberado. Los mecanismos para gestionar tales situaciones están ahora más claramente definidos, con la toma de decisiones concentrada en el nivel más alto. La ventaja de este modelo reside en su previsibilidad. La institución puede responder con una voz unificada, minimizando el riesgo de narrativas contradictorias. El coste, sin embargo, es una reducción de la flexibilidad. Los miembros individuales de la familia real tienen menos capacidad para adaptarse de forma independiente a circunstancias cambiantes. Sus respuestas están determinadas y en algunos casos limitadas por la necesidad de mantener la alineación con el centro. Sin embargo, para Carlos, se trata de un equilibrio necesario. La monarquía que heredó opera en un entorno de escrutinio constante, donde la incoherencia puede convertirse rápidamente en vulnerabilidad. Al reforzar la estructura interna,
busca presentar una institución disciplinada, coherente y resistente a la fragmentación. En esta norma final, el efecto acumulativo de todos los ajustes anteriores se vuelve evidente. La reducción del número de miembros en funciones y el control más estricto de las finanzas, la coordinación del mensaje y la regulación de las asociaciones externas sirven todos a un único propósito: reforzar la autoridad de la corona como principio organizador de la institución. Existe, dentro de este enfoque, un retorno a una comprensión más antigua de la monarquía, no en su forma externa, sino en su lógica interna. El soberano no es meramente una figura simbólica, sino el punto central a través del cual se dirige todo el poder institucional. En un sistema constitucional, ese poder permanece limitado por la ley. Dentro de la propia monarquía, sin embargo, se define cada vez más por la estructura. A medida que el reinado de Carlos III continúa desarrollándose, los efectos a largo plazo de estas normas se harán más evidentes. Por ahora, lo que resulta claro es un desplazamiento hacia una mayor claridad, una mayor disciplina y una expresión de la autoridad real más estrechamente controlada. La monarquía británica no ha sido transformada en apariencia. Sus ceremonias, sus tradiciones y su papel público siguen siendo familiares. Pero bajo esa continuidad se encuentra un sistema recalibrado, uno en el que el poder está definido con mayor precisión, gestionado con mayor cuidado y sostenido con mayor firmeza en el centro.